nuestra cúpula azul preparada, el corazón de la máquina del tiempo y Martín de Chiara. Martín, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, listo para comenzar una nueva travesía. Dale, perfecto, ¿la llamamos? Por favor. Aparece como todos los Vamos sábados. ganando tiempo. Está apagada, ¿a dónde vamos? Así es, vamos a viajar al pasado. Bien. Al año 3300 a.C. y a Egipto. Mirá, todo rápido. Ni más ni menos. Me vine justo para ir a Egipto. Sí, hoy estás muy bien vestido. Acorde con la vestimenta y no sabía. Bueno. Bueno, Martín, ¿cómo vas a hacer? Bueno, vamos a llamar a nuestro proyector para empezar a ver lo que pasaba por aquellas épocas en relación a la temática que vamos a tratar, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, la historia de las barberías, de los peluqueros, la peluquería, que bueno, tenía un inicio muy particular. Hay que irse hasta Egipto para historias de barbería. Qué impresionante. Ahora no fuimos. Dale. Bueno, pero ¿por qué digo? Porque se cuenta o dice la historia que se encontró la estatuilla de Merimahat, quien fue el primer barbero conocido en la historia. Es cierto, sí. O sea, fue el que dio el puntapié inicial, según los registros, ¿no? Sí, sí. Porque su tarea era muy particular. Él lo que hacía era afeitar a los sacerdotes de Amón cada 3 días. Claro. Imagínate el detalle. Dice que él se encargaba no solamente del corte de cabello, la estética en la cabeza, se podría decir, sino también de todos los vellos del cuerpo. Mira vos, pobre. Mirá el grado de responsabilidad que tenía. Claro, imagínate. Algo mal y ¿sabes qué? Rodaban cabezas. Era como los coperos del rey. Más o menos. ¿No? Una tarea muy similar. Sí. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, ya para el siglo V a.C., por ejemplo, en lo que era la antigua Grecia, dice que una de las cosas que sucedían o de las situaciones que se presentaban eran que los hombres hacían reuniones para filosofar. Exacto. O sea, por ejemplo, sobre la vida, sobre política y la sociedad. Como por ejemplo, Sócrates. Ahí lo estamos viendo, exactamente. Acá lo estamos viendo. Con su corte de pelo y de barba. Es muy particular. Claro, exactamente. ¿Cómo se usaba? Y cuidado para esa época. Exacto, ¿no? como se usaba en esa época. O sea, mientras realizaban estas tareas o estas reuniones, dice que en ese momento es donde se realizaban los cuidados en relación al aspecto físico. Al cabello y al aspecto era físico. Importante, era un símbolo de estatus. Claro, pero se daban No esas reuniones podían. y en esa situación. Exactamente. Bueno, ya avanzando para el año 269, 270 antes de Cristo, ahí Ticinius Mena se convierte en el precursor de la barbería y el representante del oficio de ese momento. Los barberos, para la época, eran conocidos como tonsores y las barberías como tonstriani. Exactamente. O sea, que realmente causaba admiración, ¿no? La ya empezaba a ser una tarea más... no tan de élite, sino ya un poquito más masiva. Claro, para el resto de la gente, ¿no es cierto? Bueno, ya seguimos avanzando. En la Europa medieval, por ejemplo, Diego, según los registros, se genera una profesión que unía la medicina con la barbería. La Iglesia Católica en esa época había prohibido a los sacerdotes y a muchos hacer medicina. Claro. Entonces, ¿quiénes la hicieron? ¿Te acuerdas cuando hicimos la historia de la odontología? De odontología. Bueno, ¿quién empezó a hacer prácticas quirúrgicas o médicas? Los barberos. Bueno, como estamos viendo en esta imagen, estatua. Exactamente, mira qué impresionante esa estatua. Ahí se ve un barbero extrayendo un diente, por ejemplo. Por ejemplo, hacían blanqueamiento, cirugía y otras labores médicas. Se combinaba todo cuando uno iba a la peluquería, a la barbería del momento. Exactamente. Bueno, seguimos avanzando, Diego. Sí. Ya transcurría el siglo XV durante el reinado de Enrique VIII. Ya la profesión de la barbería y la medicina se separaron. Claro. Dijeron, no, una cosa es una especialización de un rubro y otra es otra. Exactamente. ¿No es cierto? Y es cuando ahí los barberos, a pesar de todo, en algunos casos se seguían haciendo cargo de las extracciones dentales, de las piezas dentales. Sobre todo a los soldados, bueno, a la gente que tenía poder adquisitivo, ¿no? Cualquiera se podía ir a sacar un diente, ¿no? Y además no había anestesia. No, era un tratamiento muy particular, muy doloroso. Muy doloroso, y bueno, lógicamente que la situación era también muy particular y bueno, y daba para cualquier cosa. Exacto. Bueno, seguimos avanzando. Viajamos ahora, seguimos transitando para el siglo XIX. Y a finales del siglo XIX concretamente se empieza a impartir en Chicago, concretamente en Estados Unidos, la barbería como una profesión. Claro. Y en el siglo XX, ya mucho más para nuestra época, la tendencia, como por ejemplo estamos viendo en este caso el sillón, que está aquí. Con algunas comodidades distintas. Con algunas comodidades distintas. Lógicamente ya ahí los tratamientos, empieza a evolucionar mucho este tipo de servicio. Lo que hace que sea también científicamente una revolución. Claro. Porque ya empiezan a aparecer también lo que se conoció o conocemos como las peluquerías unisex, para luego enfocarse también en el servicio de los hombres. Exactamente.
En el siglo XXI, por ejemplo, Diego, las barberías son una ocupación artística. Ya se las considera y se mezclan diferentes tipos de habilidades, ultimando, por ejemplo, las tendencias, las modas y, bueno, ya aspectos a nivel personal que daban o nos dan cierta particularidad en nuestro vivir diario y en nuestro vestir diario. Exactamente. Bien, excelente, Martín. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a llamar a nuestra máquina, ¿te parece, Diego? Dale, perfecto. Se va el proyector, viene la máquina y... Venimos Argentina al presente, lógicamente, año 2024.